El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las montañas de Tecate cuando un olor inusual perturbó la rutina matutina de los vecinos del ejido Chula Vista. Era un aroma penetrante, pesado, casi metálico. Un hombre mayor, acostumbrado a los silencios del amanecer, lo detectó primero. Provenía de una pequeña casa, aparentemente abandonada, con pintura descascarada y un tambor azul en su entrada. No era solo combustible. Aquello olía a algo más profundo. Olía a secreto, a peligro. En las últimas semanas, los rumores habían circulado con insistencia. Camionetas oscuras llegando en la madrugada, voces que no eran del pueblo, movimientos extraños en calles normalmente vacías. Nadie decía nada, pero todos lo sabían. Los rusos, la célula más violenta del cártel de Sinaloa, se había instalado en la zona. Y ahora, ese tambor con olor a hidrocarburo parecía confirmar las sospechas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en el corazón de la Ciudad de México, Omar García Harfuch leía un informe confidencial. Un vehículo interceptado en la carretera libre Tijuana-Mexicali había revelado la punta de un iceberg criminal. 5 personas detenidas, entre ellas 3 mujeres jóvenes. Portaban radios de comunicación, un arma larga calibre .223, un chaleco táctico y 100 cartuchos útiles. A simple vista parecía una detención más, pero Harfuch sabía leer entre líneas. «Tenemos que movernos», dijo con firmeza mientras dejaba el expediente sobre la mesa. «Esto no es una célula cualquiera». Desde sus años como jefe de la policía capitalina, Harfuch había demostrado una habilidad quirúrgica para desmantelar redes criminales. Tras sobrevivir a un atentado en 2020 que casi le arrebata la vida, su convicción se había fortalecido. La justicia no era una opción. Era su promesa. Si te apasionan las historias reales de operaciones secretas y justicia implacable, suscríbete ahora. Esta es una de esas que no querrás perderte. Los 5 detenidos habían sido interceptados en un Nissan Altima modelo 2017 con placas de Sinaloa. Dentro iban Yamara Ailín, de 27 años, Uziel Elías, de 24, Naomi, de 21, Natalia, de 24 y Obed Maim, de 23. Todos originarios de Mexicali, excepto Naomi, nacida en Tecate. En apariencia eran jóvenes comunes, pero la revisión del vehículo reveló lo contrario. Radios portátiles, cargadores abastecidos y nerviosismo extremo. No necesitaban más para actuar. El operativo se intensificó en cuestión de horas. La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, FESC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegó vigilancia en zonas críticas de La Rumorosa y el ejido Chula Vista. Harfuch ordenó contacto directo con la Fiscalía y pidió información detallada sobre los movimientos recientes de la célula. La clave estaba en el inmueble que uno de los detenidos mencionó con torpeza. Una casa en la colonia Mi Ranchito. Allí, a simple vista, se observaban varios contenedores plásticos. Algunos de 200 litros, otros más pequeños. Todos exudaban el mismo aroma, hidrocarburos sustraídos de manera ilegal. Un químico del equipo confirmó que era gasolina adulterada, probablemente robada de ductos en Sonora o Veracruz. Eso lo cambiaba todo. Harfuch no dejó espacio para la duda. «Quiero ese predio asegurado hoy mismo, y quiero cámaras. Nadie entra ni sale sin que lo sepamos». En paralelo, agentes del C5 comenzaron a cruzar datos. Los nombres de los detenidos coincidían con reportes de vigilancia en zonas estratégicas. Natalia, por ejemplo, había sido vista entrando al mismo predio una semana antes, portando mochilas negras. Un dron captó su rostro parcialmente cubierto por una gorra. No parecía una líder, pero sus movimientos indicaban que tenía un rol importante. El equipo de inteligencia no tardó en confirmar que uno de los ocupantes del vehículo contaba con una orden de aprehensión vigente. Además, los dispositivos incautados mostraban conversaciones encriptadas y coordenadas que conectaban con otras rutas en Sonora. La tensión aumentaba.
Harfuch lo sabía. Esto no era solo un operativo local. Estaban frente a una estructura mucho más compleja, un nodo logístico del cártel de Sinaloa camuflado en una comunidad tranquila. Los hidrocarburos eran solo una fachada, y el verdadero objetivo, aún oculto, comenzaba a tomar forma. El silencio en Chula Vista era denso, como si el pueblo respirara con cautela. Nadie hablaba, pero todos miraban de reojo. En la colonia Mi Ranchito, los perros ladraban con insistencia detrás de los portones. Algo estaba por estallar, y Omar García Harfuch, firme frente al mapa extendido sobre su mesa, ya se preparaba para actuar. «Es ahora o nunca», murmuró. «Vamos por ellos». A medida que la información se acumulaba, Harfuch ordenó el despliegue de una célula élite que operaría en coordinación directa con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tecate se convirtió en un tablero de ajedrez, y cada casa sospechosa era una posible pieza clave. Los drones comenzaron a sobrevolar los techos de la Rumorosa, mientras agentes encubiertos tomaban posiciones alrededor de las colonias más vigiladas. La atención se centró en los 5 jóvenes capturados. Yamara Ailín, de rostro severo y mirada evasiva, había trabajado en una refaccionaria cerca de Mexicali, donde, según el registro de inteligencia, sirvió como punto de contacto para coordinar entregas. Uziel Elías, su pareja, operaba como conductor de los traslados. Nahomi, callada y meticulosa, era la encargada de las comunicaciones. Natalia tenía un rol distinto. Era la infiltrada en zonas residenciales para despistar y distraer. Obed Maim, el más joven, era el aprendiz, el que ejecutaba sin preguntar. Lo sorprendente era su juventud. Ninguno superaba los 27 años. Todos con vidas aparentemente ordinarias, pero al revisar sus dispositivos se descubrieron documentos cifrados, imágenes de mapas detallados, rutas de escape y mensajes de voz que revelaban una jerarquía interna. Cada uno cumplía una función precisa. Eran soldados en una guerra silenciosa por el control del flujo ilícito de hidrocarburos en el norte del país. Mientras el equipo de Harfuch procesaba esta información, un dato destacó. Uno de los teléfonos tenía fotografías recientes del exterior de una casa en la colonia Mi Ranchito, tomadas en distintos horarios. Lo que parecía una rutina de vigilancia era en realidad una bitácora de operaciones. Natalia aparecía en varias imágenes, saliendo del lugar con mochilas, siempre sola, siempre alerta. «Necesito ojos en ese punto las 24 horas», ordenó Harfuch. «Nada entra, nada sale». La casa, humilde y discreta, escondía más de lo que dejaba ver. A través de cámaras térmicas colocadas en la calle opuesta, los agentes detectaron movimiento nocturno. 2 siluetas ingresaban por la parte trasera. Una de ellas arrastraba algo grande, cubierto por una lona. En el análisis posterior, se confirmaría que se trataba de un contenedor similar a los hallados en el primer operativo. A las 3:42 am, una patrulla que realizaba un reconocimiento cerca del inmueble fue embestida por una camioneta negra. El impacto fue violento. 2 agentes resultaron heridos, uno de ellos con fractura expuesta. El conductor del vehículo sospechoso huyó hacia el norte, pero en la persecución dejó una pista crucial: un cargador de arma larga, idéntico al modelo AR-15, incautado horas antes. La agresión cambió el tono del operativo. Ya no era un seguimiento silencioso. El enemigo había respondido, y Harfuch entendió que debía intervenir con más contundencia. Desde una comandancia móvil instalada en las afueras de Tecate, reunió a los mandos operativos. «Vamos a cerrar esta red», dijo sin rodeos. «Ya mostraron los dientes. No los vamos a dejar respirar». Mientras los equipos se desplegaban, otra pista emergió. Una llamada interceptada entre 2 números vinculados a Obed reveló que la mercancía debía ser trasladada antes del amanecer hacia otro punto, identificado como El Jardín. Con apoyo de analistas, ubicaron un lugar que coincidía con ese nombre clave: la colonia Jardines del Rincón. Pero algo inquietaba a Harfuch.
Las rutas usadas por el grupo no eran simples caminos rurales improvisados. Eran corredores logísticos, cuidadosamente estructurados. A lo largo de semanas habían movido combustible robado, armas y personas entre casas aparentemente desconectadas. Se trataba de una red viva, ramificada, con nodos y enlaces que requerían desarticulación quirúrgica. Esa misma madrugada, una segunda casa en Chula Vista fue puesta bajo observación. No había antecedentes criminales asociados, pero un cruce de matrículas reveló que un vehículo usado por Naomi había estado estacionado ahí al menos 5 veces en los últimos 10 días. «No vamos a irrumpir a ciegas», advirtió Harfuch. «Vamos a entrar cuando sepamos exactamente qué hay dentro». La espera, sin embargo, no sería larga. En la revisión de las cámaras del C5, Natalia fue captada saliendo del mismo domicilio con una bolsa deportiva, una bolsa que, al ser revisada en otra ocasión, había transportado cartuchos y radios. Los perros ladraban nuevamente en el silencio profundo de la madrugada. La tensión se podía cortar con una navaja. En ese instante, Harfuch se dirigió a su equipo con un mensaje claro. «Ellos creen que están ocultos, pero ya los tenemos». Con la tensión acumulada por días y el silencio absoluto que dominaba la colonia Mi Ranchito, los agentes se prepararon para la inspección del inmueble señalado. Había autorización judicial, inteligencia previa, y todos los indicios apuntaban a que no se trataba solo de un punto de acopio. La entrada fue rápida, calculada. Adentro, el ambiente era denso. Restos de comida, colchones en el suelo, herramientas mecánicas y un detalle que congeló el aliento de uno de los agentes. Al caminar por el patio trasero, uno de los elementos de la FESC notó que el terreno estaba más blando de lo normal. Golpeó con su bota. «Hueco», ordenó excavar con precaución. Tras varios minutos, apareció una compuerta metálica oxidada, disimulada con láminas y tierra suelta. Al abrirla, una escalera descendía hacia una oscuridad impregnada de humedad y gasolina. Harfuch, desde la unidad de mando, recibió el reporte inmediato. Dio luz verde para el ingreso con protocolo de alto riesgo. El equipo táctico bajó con armas listas. Lo que encontraron debajo era mucho más que un escondite. Era un búnker artesanal, diseñado para operar fuera del radar. Dentro había iluminación mínima, estanterías improvisadas, ventilación rústica y un sistema de comunicación con radiofrecuencia. En las paredes colgaban mapas de Baja California, Sonora y parte de Michoacán. Sobre una mesa se amontonaban documentos, bitácoras de traslado, nombres clave y teléfonos desarmados. Pero lo más inquietante eran los bidones alineados con precisión quirúrgica. Decenas de contenedores con gasolina de olor penetrante, lista para ser redistribuida. Uno de los agentes encontró una caja metálica con una lista de códigos, posibles alias de integrantes del grupo. El nombre Jesús apareció varias veces junto a coordenadas. En otra hoja, los analistas detectaron una ruta con anotaciones recientes que dirigía hacia una zona residencial, Jardines del Rincón. La magnitud del hallazgo transformó el caso. Ya no era solo una célula activa, era una infraestructura organizada, ramificada, con conexiones logísticas que trascendían el Estado. Harfuch pidió una reunión inmediata con mandos de la Sedena. Sabía que esto podía escalar. Lo que empezaba como un operativo táctico ahora requería estrategia de inteligencia nacional. Pero más allá de la logística, hubo un momento que marcó a Harfuch personalmente. Al revisar las imágenes de vigilancia de los últimos días, reconoció un rostro que le provocó un escalofrío. Natalia, una de las detenidas, había estado en la escena de un atentado años atrás. En aquel entonces, él aún se recuperaba de las secuelas de un ataque que casi le cuesta la vida. No había pruebas, pero su presencia repetida en zonas críticas despertaba sospechas profundas. Los recuerdos se agolparon. El sonido seco de las balas, el dolor sordo en el pecho, la determinación que emergió de las cenizas. Desde entonces, Harfuch juró que no habría tregua, que ninguna célula lo vencería,
no por orgullo, por justicia, por los caídos, por los que no pudieron levantarse como él. «Esto no es casualidad», murmuró, con la vista fija en las fotografías. «Ella sabe más de lo que dice». El operativo continuaba en paralelo. La presión política comenzaba a crecer. Medios locales habían filtrado parte de la información. Algunos funcionarios pedían cautela, otros exigían resultados inmediatos. Pero Harfuch no se desviaba. La táctica debía mantenerse fría, meticulosa. Lo que estaba en juego era demasiado grande. En el análisis del búnker surgieron más pistas. Entre los objetos confiscados, encontraron un cuaderno con letras torcidas, como si hubiese sido escrito con prisa o bajo presión. Allí, además de cifras y cantidades, había notas personales, fragmentos breves. «Nos vigilan, no confiar en jardines, Jesús tiene 2 salidas». Esa última frase bastó para establecer el siguiente paso. Jesús N., originario de Michoacán, ya figuraba en las bases de datos por delitos vinculados a robo de vehículo y narcotráfico. Ahora, con esta evidencia, se convertía en prioridad absoluta. Su nombre estaba conectado con los movimientos más recientes de la célula. Y si estaba en Jardines del Rincón, el tiempo para actuar se acortaba. Pero había un nuevo dilema. La casa donde se presumía que se ocultaba estaba rodeada por viviendas con familias inocentes. Un ingreso directo ponía en riesgo a civiles. El equipo debía idear una estrategia para neutralizarlo sin causar daños colaterales. Harfuch reunió a los líderes de cada unidad y planteó el escenario con claridad. Jesús no puede escapar, pero tampoco pondremos una sola vida civil en peligro. Pensamos, trazamos y entonces entramos. La decisión fue unánime. Se esperaría el momento exacto en que el objetivo saliera de su escondite. Porque si algo había aprendido Harfuch en todos sus años de lucha contra el crimen, era que la paciencia era tan letal como la fuerza. A las 5:18 de la mañana, cuando la bruma aún cubría las calles de Jardines del Rincón, el equipo táctico ya estaba desplegado en silencio absoluto. Harfuch, conectado en tiempo real desde la unidad de mando, seguía cada movimiento. Jesús N. seguía adentro, pero las cámaras ocultas detectaron actividad. Alguien revisaba el perímetro desde una ventana. La operación no podía esperar más. Con francotiradores posicionados, drones en vuelo bajo y la zona acordonada en un perímetro discreto, se dio la orden final. Harfuch no necesitó alzar la voz. Con un gesto firme, el equipo se activó. A las 6:02, una sombra cruzó el techo de la vivienda. Era Jesús intentando escapar por una salida improvisada. Llevaba una mochila y un arma corta. Apenas sus pies tocaron la azotea, un disparo preciso le atravesó el muslo, inmovilizándolo de inmediato. No fue letal, fue quirúrgico. Era la señal de que el cerco se había cerrado. Los agentes subieron rápidamente. Jesús no opuso resistencia. Sabía que había perdido. Portaba una pistola calibre 9 milímetros, un cargador con 9 cartuchos y una bolsa con poco más de 50 gramos de metanfetamina. Pero lo más relevante no estaba en sus manos, sino en su historial. Al introducir sus datos en el sistema del C5, saltaron 2 órdenes de aprehensión activas, una por robo de vehículo y otra por delitos contra la salud. Su captura era un golpe directo al corazón operativo de la célula. El barrio quedó en silencio. Los helicópteros de la Marina sobrevolaban la zona como aves de sombra, dejando claro que aquello no era una redada cualquiera. Era el resultado de una estrategia fina, dirigida con paciencia y precisión. Jesús fue trasladado de inmediato a una base segura. No tardó en hablar. En su primer interrogatorio, intentó minimizar su rol, pero las pruebas eran aplastantes. Su número aparecía en los dispositivos de todos los detenidos. Su nombre estaba escrito en los cuadernos hallados en el búnker. Su rostro había sido registrado en múltiples operativos anteriores. Y lo más comprometedor, en su mochila llevaba una llave codificada que, según los expertos, abría una de las compuertas de seguridad del depósito subterráneo en Chula Vista. Con esa evidencia,
la Fiscalía General de la República consolidó el expediente. Pero el trabajo no terminaba. Harfuch quería más. Ordenó una ronda de interrogatorios cruzados con los 5 primeros detenidos. Los resultados sorprendieron incluso a los analistas más experimentados. Natalia, la joven que había pasado inadvertida durante días, rompió el silencio. Bajo presión, confesó detalles logísticos del grupo: cómo trasladaban el combustible, qué rutas usaban para evadir controles y quiénes eran los contactos en las estaciones que recibían el producto robado. Habló de nombres clave, de entregas nocturnas, de pagos ocultos en tiendas de conveniencia y finalmente soltó la verdad que Harfuch intuía. No fue reclutada por azar, fue entrenada desde los 18 años y sabía perfectamente lo que hacía. «Tengo miedo», dijo con la voz rota. «Si hablo, me matan. Pero si no hablo, ustedes me van a enterrar igual». Harfuch escuchó la grabación con atención. No respondió de inmediato, pero ordenó activar el protocolo de protección de testigos. Natalia, ahora colaboradora, se convertía en pieza clave para desmantelar toda la red. Los otros 4 detenidos, al ver su decisión, comenzaron también a ceder. Uno reveló las fechas exactas de los últimos cargamentos, otro entregó los alias de 2 operadores en Sonora. Los datos fluían. Lo que hasta entonces era una estructura difusa, cobraba forma con precisión matemática. Esa tarde, en una reunión de evaluación, Harfuch repasó cada punto de la operación. No había triunfalismo, solo concentración. Sabía que el golpe era fuerte, pero la organización aún respiraba en otras regiones. Sin embargo, en Tecate, la red estaba rota. El cerco había sido absoluto. La célula ya no tenía margen. Antes de cerrar la sesión, miró a su equipo. «Este fue un paso, uno importante, pero no bajen la guardia. Ellos tienen memoria, nosotros, determinación». El operativo seguía su curso legal, pero en el terreno, el silencio que envolvía las calles ya no era de miedo, era alivio. Por primera vez en semanas, la colonia Mi Ranchito y Jardines del Rincón dormían sin sobresaltos, y aunque la guerra contra el crimen no se gana en un solo golpe, Harfuch había demostrado, una vez más, que con estrategia y firmeza se podía avanzar. Con los testimonios, las pruebas físicas, los dispositivos intervenidos y la confesión clave de Natalia, la Fiscalía General de la República consolidó el expediente en menos de 24 horas. No había margen para la impunidad. La operación había sido ejecutada con precisión quirúrgica y ahora era el momento de cerrar el círculo con firmeza legal. El predio de la colonia Mi Ranchito fue oficialmente asegurado por fuerzas federales. Personal pericial documentó cada detalle, desde las manchas en el suelo del búnker hasta las marcas de arrastre en el almacén subterráneo. Los contenedores con hidrocarburo fueron trasladados bajo custodia al Centro de Análisis Químico. Se confirmó su origen ilícito. El robo de combustible estaba plenamente vinculado a tomas clandestinas activas en Sonora y Veracruz, lo que fortalecía la dimensión interestatal del caso. Simultáneamente, el inmueble en Jardines del Rincón fue intervenido para un segundo cateo. Esta vez, se encontraron restos de documentos parcialmente quemados, una computadora portátil encriptada y una caja de seguridad con listas de depósitos bancarios. La información recopilada demostró que la célula tenía contactos financieros activos en Tijuana y Hermosillo. No eran improvisados, eran sistemáticos, metódicos, calculadores. El mismo día, en rueda de prensa nacional, Omar García Harfuch, acompañado por altos mandos de la FESC y la Sedena, comunicó los resultados. «Hoy Baja California es más segura», dijo con tono firme, sin triunfalismos. «Capturamos a una célula completa de los rusos, responsable de generar violencia, traficar hidrocarburos y amenazar la paz de esta región». No mencionó nombres, no mostró rostros. Pero el mensaje era claro. Las instituciones habían actuado. El crimen no era invencible. La justicia no se detenía. La noticia corrió como pólvora. Los medios destacaron la dimensión del operativo.
Las redes sociales se inundaron con imágenes de los predios asegurados, de las armas decomisadas, de los tambos alineados como símbolo de la corrupción perforada. Pero lo más importante era la percepción ciudadana. Por primera vez en años, muchos habitantes de Tecate sintieron que alguien les había devuelto el control de sus calles. Las consecuencias no tardaron. En Sonora, se activaron operativos espejo para rastrear conexiones directas con la célula desmantelada. En Michoacán, unidades de inteligencia comenzaron a vigilar movimientos de operadores que habían quedado expuestos por los dispositivos incautados. El efecto dominó era real. En el norte, el mensaje caló profundo. Grupos criminales comenzaron a moverse, a ocultarse, a replegarse. Sabían que la red de vigilancia se había vuelto más aguda, que el margen de error se había reducido. Y eso para Harfuch era un paso importante, no definitivo pero valioso. En privado, Harfuch se reunió con su equipo, agradeció la disciplina, la paciencia, la coordinación. No usó discursos largos, solo dijo lo justo. Este operativo fue un éxito porque no improvisamos, porque cada paso se pensó, porque no actuamos con odio, sino con justicia. Y eso es lo que los destruye. Saber que no les tememos, pero tampoco los subestimamos. Uno de los agentes le preguntó si era el final de los rusos en Baja California. No, respondió, pero ya no volverán a operar igual. Esa noche, en el ejido Chula Vista, los perros dejaron de ladrar. El aire olía distinto. No a gasolina, no a miedo. Olía a tierra mojada, a normalidad. Aunque la guerra contra el crimen sigue y la estructura del cártel de Sinaloa permanece activa en otras regiones, lo ocurrido en Tecate fue una señal clara. Cuando las instituciones trabajan con estrategia, decisión y ética, la impunidad tiembla. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más investigaciones reales, operaciones encubiertas y relatos que muestran que aún hay quienes luchan por devolver la paz a este país. Haz clic en el siguiente video para conocer cómo Omar García Harfuch sobrevivió al atentado más brutal de su carrera y cómo esa experiencia lo convirtió en el estratega implacable que hoy encabeza la lucha contra el crimen organizado.